una hoja de papel que estaba sobre una escribanía junto a otras hojas iguales a ella, se encontró un buen día completamente manchada por unos signos. Una pluma, bañada en una negrísima tinta, había escrito en ella multitud de palabras. «¿No podías ahorrarme esta humillación?», dijo enojada la hoja de papel a la tinta. «Me has ensuciado con tu negro infernal, me has arruinado para siempre». «Espera», le respondió la tinta, «yo no te he ensuciado, te he revestido de palabras. Desde ahora, ya no eres una hoja de papel, sino un mensaje. Custodias el pensamiento del hombre, te has vuelto un instrumento precioso». En efecto, poco después, ordenando la escribanía, alguien vio aquellas hojas esparcidas y las juntó para arrojarlas al fuego. Pero de pronto advirtió la hoja sucia de tinta y entonces tiró las demás y devolvió a su lugar la que llevaba, bien visible, el mensaje de la palabra. Leonardo di Serpiero da Vinci, hijo ilegítimo de un notario y una campesina, nació probablemente en Anciano, pedanía de Vinci en la Toscana, el 15 de abril de 1452. En ese ambiente tan próximo a la naturaleza, pasó sus primeros 14 años de vida. Falleció el 2 de mayo de 1519 en Amboise, Francia, donde trabajaba al servicio de Francisco I. En su primera biografía, publicada en 1540 y conocida como Anónimo Gadiano, encontramos esta descripción. Era atractivo, bien proporcionado, elegante y agraciado. Tenía un hermoso cabello rizado, cuidadosamente peinado, que le llegaba hasta la mitad del pecho. De inteligencia vivaz, no llegó nunca a aprender latín, lengua en la que se impartían las enseñanzas superiores, por lo que se calificaba a menudo de homo senza lettere. Sé bien que, no siendo yo literato, a algún presumido parecerá razonable criticarme aduciendo que soy un hombre sin letras. Gente estulta. ¿No saben esos que yo podría, como Mario contestó a los patricios romanos, responder diciendo que esos que se adornan de las labores de otros, las mías a mí mismo no me quieren conceder? Dirán que no teniendo letras, no podré expresar bien lo que quiero tratar. ¿No saben estos que mis cosas provienen más de la experiencia que de la palabra de otros, que fue maestra de quien escribió? Así por maestra tomo a aquella, y a aquella en todo caso me referiré. Su trayectoria artística y vital transcurrió, tras su formación en el taller de Verrocchio, al servicio de diversos señores. Ludovico Sforza, en Milán. Isabella d'Este, en una breve estancia en Mantua. César Borgia, en Urbino y la Romaña, comarca al norte de Roma. Charles d'Amboise y Gastón de Foix, de nuevo en Milán. Giuliano de Medici en Roma. Y finalmente, Francisco I en Amboise, Francia. Leonardo da Vinci era literalmente gnóstico, ya que no aceptaba nada sin haberlo comprobado por él mismo. Se basaba, pues, en la experiencia, pero un tipo de experiencia relacionado con la propia conciencia. La conciencia en el hombre es, fuera de toda duda y sin temor a engañarnos, una especie muy particular de aprehensión de conocimiento interior, totalmente independiente de toda actividad mental. Leonardo gozó de gran fama en vida, pero fue olvidado durante casi 300 años. Entre el año de su muerte, 1519, y la apertura del Museo del Louvre, donde se exhibe la Gioconda, en 1800, prácticamente solo era recordado
por su Tratado de Pintura, publicado en 1651, y solo muy recientemente se ha ido recuperando el amplio abanico de disciplinas que cultivó el maestro. Hoy día, cuando el saber está totalmente fraccionado, resulta desconcertante que un hombre pudiera dedicarse con éxito y alcanzar una notable maestría en campos tan diversos como el diseño de instrumentos musicales, la música y el recitado de composiciones, fábulas y adivinanzas, la creación de escenografías y montajes escénicos para fiestas cortesanas, la mecánica, la óptica, la ingeniería hidráulica y la aeronáutica, la ingeniería civil y militar, la metalurgia, la geología y la paleontología, la zoología y el estudio de la naturaleza, la botánica y la jardinería, la anatomía y la fisiología, la moda y la decoración, la astronomía, la física, la pintura, la escultura y el dibujo, la arquitectura y la urbanística, la cartografía, la literatura, desde la teoría del arte a la filosofía, la geometría y las matemáticas, a la que consideraba madre de todas las ciencias. En realidad, el efecto que esto nos produce hoy en día se debe a nuestro estado psicológico, y esto ha contribuido a exagerar un tanto la imagen de genio que tenemos de Leonardo, ya que en su misma época era común que las personas que destacaban en un campo lo hicieran en varios a la vez, como Leon Battista Alberti, arquitecto, matemático, poeta, criptógrafo, lingüista, filósofo, músico, arqueólogo, o Miguel Ángel, escultor, pintor, arquitecto, poeta, por poner un par de ejemplos. Lo que está sucediendo es que un cerebro y una mente menos degenerados que los actuales, como en el caso de Leonardo, capaz de comprender los misterios y mecanismos de la naturaleza, podía aplicarlos a campos del saber que hoy se hallan fraccionados por nuestra incapacidad de abarcarlos a todos en forma cabal. Conocemos todo esto porque plasmó su genio en gran cantidad de escritos, dibujos y apuntes. Francesco Melzi, amigo, secretario personal y discípulo, los heredó y los unificó, en parte, en el Tratado de la Pintura. A sus esfuerzos por ordenarlos y recopilarlos en temas, aún en vida de Leonardo, le debemos el que hayan llegado hasta nosotros tantos manuscritos del maestro. A su muerte, en 1570, su hijo se deshizo de ellos y se dispersaron por toda Europa. Tras siglos de olvido, las colecciones más importantes han ido apareciendo en Italia, Milán, Turín y Venecia, Inglaterra, Windsor y Londres, Francia, París, España, Madrid, y comprados por modernos mecenas, Estados Unidos, Nueva York y Seattle. Las primeras ediciones recopilándolos son de 1880 y 1899. Resulta francamente misterioso que escribiera a la inversa, de modo que para poder leerlos hay que reflejarlos en un espejo. Se ha especulado mucho sobre el motivo que le llevó a hacerlo, que era una forma de proteger sus escritos, que le resultaba más fácil ya que era zurdo, etc. Posiblemente estos argumentos tengan todos algo de razón, pero está claro que no fue una manía pasajera, ya que escribió más de 20.000 folios de ese modo. No hay duda alguna que Leonardo era capaz de pensar y ver en cualquiera de los dos sentidos, pues si le hubiera resultado dificultoso, no hubiera podido plasmar con espontaneidad su pensamiento, tal y como lo hizo en sus escritos. Tengamos en cuenta que se han conservado unos 7.000 folios, y se estima que solo son una tercera parte de sus anotaciones. Esta capacidad de pensar y ver al revés, y su interés por los espejos, es algo que explicará algunos de los detalles que expondremos al estudiar la Última Cena. Por otro lado, el modo de actuar de Leonardo es bien sencillo. Imita a la naturaleza, ya que su amor por ella es su fuente de inspiración. Escribió:
No existen conocimientos más elevados o más bajos, sino un conocimiento único que emana de la experimentación. De este modo, tras penetrar la apariencia de las cosas, es capaz de ocultar grandes verdades tras imágenes sencillas, y omite a propósito los símbolos tradicionales para volcarse en el más evidente, el propio hombre y su actitud ante la vida. Así, el misterio está a la vista, pero no es percibido por el que no está preparado. Solo el que activa la conciencia detecta los detalles que conducen al misterio que se oculta tras la obra. Su arte es bello y objetivo, dirigido a la conciencia humana, que busca reunirse con su creador y el de toda la naturaleza. Su fama en vida se debió más como músico, narrador, filósofo e inventor que como pintor, pues tenía merecida reputación de no acabar sus obras. Tras su muerte y durante los 3 siglos siguientes, su fama se apoyó únicamente en un pequeño número de obras, incluso inacabadas o esbozadas y hasta desaparecidas, y solo a partir del siglo XIX se empezó a descubrir al científico. De hecho, de las 17 obras que se aceptan como suyas, solo La Adoración de los Magos, inacabada, El San Jerónimo, inacabado, La Última Cena, en muy mal estado, y La Gioconda, relativamente bien conservada, son las únicas 4 que no han generado ninguna controversia. Charles d'Amboise escribe en 1506: «Las egregias obras de arte que ha dejado en Italia, y máxime en esta ciudad, Milán, maestro Leonardo da Vinci, vuestro conciudadano, han inclinado a cuantos las vieron a amarlo de manera singular, aunque no lo hayan conocido. Y nosotros queremos confesar ser de aquellos que lo amaban antes de conocerlo en presencia. Pero después de haberlo tratado, et cum experientia, probado sus virtudes, vemos verdaderamente que su nombre, celebrado por la pictura, es oscuro para lo que merecería ser laudado en otras cualidades que son en él de grandísima virtud». También podríamos calificarlo de gnóstico por su cultivo de la ciencia, el arte, la filosofía y la religión. Como artista y como científico no nos extenderemos en dar ejemplos, pues son facetas muy conocidas y estudiadas hasta la saciedad. Pero respecto a la filosofía y la religión, merece la pena citar algunos textos. Baltasar Castiglione dice en El Cortesano de 1528: «Otro de los primeros pintores del mundo, Leonardo, desprecia aquel arte en el que es rarísimo y se ha puesto a aprender filosofía, en la que tiene tan extraños conceptos y nuevas quimeras que él mismo, con todo su arte, no sabría pintarlas». Según Benvenuto Cellini, recogiendo un testimonio de Francisco I en 1542, «No quiero dejar de repetir lo que escuché a su rey, que me dijo, estando presente el cardenal de Ferrara, el de Lorena y el rey de Navarra, que no creía que hubiese nacido nunca ningún otro hombre que, como Leonardo, sabiendo tanto sobre escultura, pintura y arquitectura, fuese sobre todo tan admirable filósofo». Y en 1550 escribió Giorgio Vasari que Leonardo alimentó en su ánimo un juicio tan herético que no se acercaba a ninguna religión, reconociéndose incluso con osadía ser más filósofo que cristiano. Estos testimonios señalan, sin lugar a dudas, que Leonardo tenía unas ideas muy claras y que no coincidían con las que imperaban en su tiempo, algo que en su propia época le valió fama de personaje misterioso, casi rozando lo herético. Por supuesto, la religión debe entenderse en su sentido literal de religare, es decir, la reunión del ser humano con su verdadero origen, y no como adhesión a una forma religiosa particular. Escuchemos al propio Leonardo. El amor a un objeto, cualquiera que sea, es hijo de su conocimiento. El amor es tanto más ferviente cuanto más cierto es el conocimiento, pero la certidumbre
nace del conocimiento integral de todas las partes que reunidas forman el todo que debe ser amado. Si no conoces a Dios, no podrás amarlo. Si lo amas por el bien que de Él esperas y no por su virtud soberana, imitas al perro que menea la cola y festeja con sus saltos a quien le va a dar un hueso. Si el animal conociera la superioridad del hombre, lo amaría mejor. Por eso podemos afirmar sin ningún género de duda que Leonardo contempló cara a cara a su Divina Madre y la plasmó en un cuadro que llevó siempre consigo y que iba retocando constantemente. De su padre interior solo hizo un esbozo. Algunos historiadores del arte están de acuerdo en que en ese autorretrato el artista, de unos 58 años, no podía tener ese aspecto, correspondiente a una edad mucho más avanzada a la que tenía en el momento de su elaboración. Acudamos a las palabras de Samuel Aumbeor. Se necesita de la imaginación consciente, de la imaginación activa, de la imaginación intencional. Ese tipo de imaginación desarrollada es grandiosa, sublime. Ese tipo de imaginación desarrollada permitió a Leonardo da Vinci plasmar en el lienzo a la Gioconda, que entre paréntesis, mucho se ha hablado de la Gioconda, algunos suponen que fue la novia de Leonardo, se equivocan los que así piensan. Cuando uno mira la Gioconda, y yo los invito a ustedes a que reflexionen en esto, a que observen el cuadro de la Gioconda, ve que no tiene nada de noviazgo. No aparece en ella nada semejante. Es un cuadro sublime. Lo mira uno y siente un éxtasis, un algo en el corazón muy distinto a las emociones inferiores. Siente uno un algo sublime, como si se encontrara uno frente a un deiduso o a un ángel. En la Gioconda no hay nada de voluptuosidad, ni de erotismo, ni de coquetería, o algo que se pudiera parecer a cosa humana. No hay nada de eso en la Gioconda. Se necesita ser intuitivo para entender lo que es la Gioconda. Leonardo da Vinci, en su traslúcido, captó la imagen de la Gioconda, que no es una imagen fantástica lo que captó. Captó a su propia Madre Divina Kundalini. A esa es a la que pinta en el lienzo, a su Madre Divina. ¿En qué me baso yo para decirles a ustedes que la Gioconda es la Madre Divina Kundalini de Leonardo da Vinci? ¿En qué me baso? Me baso en que soy alquimista y cabalista. Si ustedes miran el cuadro de la Gioconda, verán dos caminos allá, al lado y lado de la figura central. Uno de esos caminos es espiraloide, el de la izquierda, y va al agua. El otro es un camino más largo. En vez de dirigirse al agua, se interna en un bosque. Allí está la clave. El que entiende cuáles son los dos caminos, sabe muy bien que Leonardo da Vinci pintó a su Madre Divina Kundalini. El camino ese espiraloide que va al agua es el camino húmedo de la alquimia. Algunos iniciados, cuando llegan al estado legítimo de hombres reales, verdaderos, en el sentido más completo de la palabra, se definen por la senda espiral nirvánica, la vía húmeda. Esos se sumergen en el nirvana y por allá, en eternidades de eternidades, toman cuerpo alguna vez y pueden tomar cuerpo en cualquier planeta del espacio infinito para dar un paso adelante. De manera que ellos viven, ante todo, en felicidad, son dichosos. Los otros, los que escogen la vía seca, o sea, la directa, se internan en el bosque de la alquimia. Y Leonardo da Vinci pinta a su Madre Divina Kundalini entre los dos caminos, el de la espiral, o sea, la vía húmeda, y ese, el otro, el de la directa, que se interna en el bosque de la alquimia. Obviamente, solo con la ayuda de la Madre Divina Kundalini puede uno avanzar en cualquiera de las dos vías, sea en la vía húmeda o sea en la vía seca. Los alquimistas, hablando en lenguaje simbólico o alegórico, dicen que en la vía húmeda el trabajo se realiza o se puede realizar en 18 meses.
y que el trabajo en la vía directa, es decir, en la vía seca, se puede realizar en 8 días. Naturalmente se está hablando en números simbólicos, pero resulta que, afortunadamente, somos alquimistas y conocemos el lenguaje de los alquimistas. Debido a eso podemos afirmar, en forma enfática, que la Gioconda de Leonardo da Vinci es su propia divina Madre Kundalini. Y la vio, sí señor, la vio. Así pues, si él no hubiera desarrollado el translúcido, ¿cómo podría haberla visto? Pero él había desarrollado el translúcido y aún más. Había subido por la escala de la inspiración y había llegado también a la tercera escala, que es la de la intuición. Pues bien, en 1987, Lilian Schwartz y Gerald Hofmann unieron informáticamente ambas imágenes, que miran una a la derecha, la Mona Lisa, y la otra a la izquierda, autorretrato. Y, corrigiendo ese detalle y superponiéndolas, encontraron la sorprendente coincidencia de los dos rostros, es decir, representan al mismo ser, pero en sus polos femenino y masculino. Leonardo es el ser humano desarrollando al máximo todas sus posibilidades, un personaje misterioso en el que destaca ante todo la búsqueda de la verdad y por tanto la de su propio ser. Escribió: No se puede poseer mayor gobierno, ni menor, que el de uno mismo. Ciencia, arte, filosofía, religión. ¿Algún otro hombre en la historia ha encarnado en forma más pura estos pilares del supremo conocimiento humano? Esta obra de arte universal es la única de las 17 pinturas conservadas que Leonardo no pintó sobre tabla. Se encuentra en el convento de dominicos de Santa Maria delle Grazie, en Milán, y fue un encargo de Ludovico Sforza para decorar el refectorio o comedor de los monjes. Fue realizada entre 1495 y 1497, cuando debía haber sido acabada en un año. También sabemos que Leonardo empezó a trabajar en esta pintura por lo menos desde 1494. El hecho de absorber la atención del artista durante 4 años provocó la impaciencia de sus mecenas y puso a prueba la serenidad de Leonardo. Si hubiera pintado al fresco, técnica de rápida ejecución, no hubiera podido dedicarle el tiempo que exigía su manera reflexiva de trabajar. Así que utilizó temples y óleos en seco que perjudicaron la pervivencia de la obra hasta el extremo que a los 3 años empezó a mostrar signos de deterioro. En 1517, Antonio de Beatis fue el primero en testificar que la obra ya estaba dañada. Que es excelentísima, aunque empieza a deteriorarse, no sé si por la humedad que se desprende del muro o por alguna otra causa. Y, hacia 1550, escribió Vasari, tras contemplarla, que el mural estaba tan deteriorado que lo único que se distingue es una mancha oscura. Se ha conservado el testimonio de un contemporáneo de Leonardo, Matteo Bandello, que describió en su novela 63, publicada en 1554, su manera de trabajar. Solía Leonardo a menudo, y varias veces lo he visto y considerado yo mismo, ir por la mañana temprano a subir al andamio, porque el cenáculo está un tanto elevado del suelo. Solía, digo, desde el amanecer hasta que se hacía de noche, no dejar nunca el pincel de la mano, sino que se olvidaba de comer y beber y continuamente pintaba. Y después pasarían 2, 3 y aún 4 días que no pondría mano en la obra, y sin embargo permanecía allí 1 o 2 horas al día para solo contemplarla, considerando y examinando y juzgando sus figuras. También lo he visto, según la humorada o el capricho le tocaba, salir a mediodía, cuando el sol está en el León, desde la corte vieja donde estaba componiendo aquel estupendo caballo de tierra, e ir a las Gracias, y subiendo al andamio, tomar el pincel y dar 1 o 2 pinceladas a una de aquellas figuras,
e inmediatamente marchar a otro lugar. En agosto de 1943, durante la Segunda Guerra Mundial, varios bombardeos aéreos de norteamericanos e ingleses destruyen el refectorio. Solo la pared con la famosa pintura, protegida por los monjes, se salva milagrosamente. Paradójicamente, al reconstruirse el edificio se ataja el mal principal, la humedad que atacaba la pared. A partir de aquí se inicia un proceso de resurrección de la obra. En 1958 se puede dar por definitivamente detenido el proceso de destrucción. En 1997 finalizó la 10ª y última restauración, que duró 20 años, realizada por Pinin Brambilla Barcillon, y que ha redescubierto al Leonardo original al despojarlo de los repintes y añadidos de las nefastas restauraciones anteriores. Lo que vemos hoy día es aproximadamente un 20% del original. Sin embargo, y aun siendo una sombra de lo que era originariamente, impacta profundamente al espectador. La impresión que causó y su lamentable estado provocaron que se hicieran muchas copias. Goethe consideraba que la mejor era la del discípulo de Leonardo, Marco da Giono. Tanto esta copia como la de Gianpetrino fueron realizadas por discípulos que seguramente participaron en la pintura original. Esta última, también de 1520, es la que fue usada como modelo para la última restauración. Ludovico Sforza, duque de Milán, fue el que encargó la obra, en el marco de la remodelación de todo el convento, que iba a ser el mausoleo familiar. Se puede decir que la pintura es una continuación del comedor de los monjes. A tal grado llega la inserción de la escena en la sala, gracias a la perspectiva, que pareciera que los mismos monjes están asistiendo a la última cena del Cristo. Mide 8,8 metros de largo, por 4,6 de ancho, y las figuras son 1,5 veces más grandes que el tamaño natural, lo que contribuye a su monumentalidad. Los estudiosos de Leonardo concuerdan en que el punto de vista ideal de la Santa Cena se encuentra entre los 4 y 4,5 metros, muy por encima del nivel visual accesible a un espectador de estatura normal. Esto no deja de ser algo que Leonardo hiciera a propósito, quizá para indicar que la obra encerraba un significado más elevado que lo que parece a simple vista. Para representar la mesa donde están sentados Jesús y los apóstoles, Da Vinci tomó como modelo las mismas mesas de los monjes del convento de Santa María delle Grazie. Y no solo eso, sino también los manteles, las fuentes, los platos, los vasos y las vajillas. El foco principal de luz llega del lado izquierdo del espectador e ilumina el lado derecho, lo que aumenta la sensación de realismo al coincidir con la fuente natural de luz de las ventanas del refectorio. Hay 2 focos más de luz, que el artista combina magistralmente. Las ventanas del fondo iluminan desde atrás y la misma luz ambiental del refectorio lo hace frontalmente. El resultado es la parte izquierda en penumbra, la parte derecha iluminada y el fondo sombreado. El efecto final es que la armonía y vivacidad del conjunto impactan la conciencia del espectador, que se siente espontáneamente atraído, sea cual sea su lugar y época de procedencia. Otro hecho excepcional e innovador de esta pintura es que el tema de la Eucaristía se solía representar en los retablos de las iglesias, es decir, el lugar donde se lleva a cabo el rito, por lo que el sentido que Leonardo le quiso dar al situarlo en un refectorio sin duda implicaba nuevos significados. La genialidad del artista estriba en que cada apóstol se identifica por su reacción, según los evangelios, los apócrifos y diversas leyendas. Leonardo estudió la propagación de las ondas sonoras, lumínicas y acuáticas, y lo condensó en la reacción de los apóstoles ante un impacto,
las palabras de Cristo. Sus reacciones responden a estos estudios y suponen una equiparación de los seres humanos a las ondas de energía. El genio herético de Leonardo se revela de una forma bien sencilla, pero solo evidente a la conciencia humana. La importancia de esta escena estaba siempre en que se instituyó la Eucaristía, el pacto entre el Cristo y los apóstoles, y consecuentemente de todos los seguidores de la Iglesia. Se sabe que el artista conoció las versiones de Taddeo Gaddi, Fra Angelico, Andrea del Castaño y de Domenico Ghirlandaio. Todas las representaciones hasta la fecha en que Leonardo pintó su Última Cena se centraban en esta fiesta, la celebración de la Pascua judía, en la que se consumía cordero y no faltaba nunca la copa o grial donde se mezcló la sangre del Cristo. Pues bien, en la cena de Leonardo no hay cordero, ni copas, sino pescado con limón, naranjas, pan y unos sencillos vasos con vino, ninguno ante el Cristo, y el momento que se representa es el de la reacción de los apóstoles ante el anuncio de que uno de ellos habría de traicionar al Cristo. Y esto merece una ampliación que explicaremos con más detenimiento al hablar de Judas. Los documentos de Windsor y el estudio del Louvre, anterior en 15 años, indican que el diseño original era bastante tradicional, pero la naturaleza inquieta de Leonardo le llevó a plasmar el momento único, la reacción a la afirmación del Cristo. Amen dico vobis, quia unus vestrum me traditurus est. Juan 21:13. Como hubo dicho Jesús esto, fue conmovido en el espíritu y protestó y dijo: de cierto os digo, que uno de vosotros me ha de entregar. Según escribió Goethe en 1817 en la Última Cena de Leonardo, si su innato talento le permitió imitar con facilidad la naturaleza, su mente inquisitiva pronto entendió que tras la apariencia de las cosas que también sabía reproducir, se ocultaban muchos secretos que sin descanso se propuso conocer. Podemos añadir que Leonardo veía con el traslúcido de su imaginación tales realidades de los mundos internos que se sabía incapaz de representarlas físicamente, de ahí su permanente inconformismo y lo inacabado de sus obras. Hay dos nudos en el mantel, como representando el enigma por resolver. Algunos autores afirman que se trata de una firma, pues Vinci proviene de la antigua palabra italiana para designar el mimbre que abundaba en la región, vinco, que deriva del latín vinculum, ya que esa planta se usa para atar. Trátese de encontrar la proporción no solo en los números y las medidas, sino también en los sonidos, pesos, tiempos y posiciones y en cualquiera de las fuerzas que existen. La Santa Cena tiene una perspectiva que no por evidente deja de ser impactante a pesar de su sencillez. Que Leonardo dominaba esta técnica como pintor, que se hizo célebre en el Renacimiento gracias a los estudios de Piero della Francesca, es algo innegable. La cuestión es: ¿pretendió algo más que usar simplemente una técnica pictórica novedosa? Para responder a esa pregunta hemos de saber que la primera noticia de que la famosa pintura mural estaba concluida se la debemos a Luca Pacioli. En 1498 escribe: Oh Dios, ¿quién al ver una airosa figura bien dispuesta, con sus debidas alineaciones, y a la que solo parezca faltar el aliento, no la juzgaría como cosa más divina que humana?
no es posible imaginar a los apóstoles prestando mayor atención al sonido de la voz de la infalible verdad cuando dijo: Unus vestrum me traditurus est. Escena esta en la que, con actos y gestos, parece que se hablan unos a otros con viva y afligida admiración. Tan dignamente lo representó nuestro Leonardo con airosa mano. Al parecer, Fra Luca Pacioli llegó a Milán en 1496 y allí trabó amistad con Leonardo, llegando a fundar la Academia Leonardo da Vinci, una especie de asociación de sabios al estilo de la de Marsilio Ficino en Florencia. La colaboración entre el monje matemático y el artista cristalizó en la obra de Divina Proportione, de Pacioli, y que Leonardo ilustró con 60 figuras geométricas. En la edición impresa de 1509 escribió: Realizados por el gran pintor, experto en perspectiva, arquitecto, músico y maestro dotado de todas las virtudes, Leonardo da Vinci, mientras trabajábamos juntos en Milán, por cuenta del muy excelente duque de dicha ciudad, Ludovico María Sforza Anglo, entre los años 1496 y 1499 de nuestra redención. Así que sabemos que Leonardo conocía la proporción áurea, que la usaba y que sabía que los números encarnaban potencias espirituales, además de conformar el orden perfecto del universo. Quien no conoce la certeza suprema de las matemáticas se halla sumido en la confusión. Veamos a continuación el simbolismo de los números más destacables representados en la Última Cena. El 0, que representa al absoluto, está en el punto junto al ojo derecho de Cristo. De él parte todo lo creado. El 1, como primera manifestación divina, lo encarna el Cristo. También hay un gesto que realiza Tomás que tiene un significado importante para una de las religiones más importantes del mundo, el Islam. Se trata del signo de la Shahada, la profesión de fe musulmana. No hay más Dios que Alá y Mahoma es su profeta. Según el historiador Francesco Cianchi, la madre de Leonardo era una de las más de 500 esclavas de origen musulmán que había en Florencia a mediados del siglo XV. El 2 se halla presente en la división zodiacal en 6 signos masculinos y 6 femeninos y los 2 nudos de los extremos. El 3 está presente en las 3 ventanas y en las tríadas de los apóstoles, que son los 3 meses de cada estación, así como en la disposición triangular de Jesús. El 4 es el número de grupos que forman los apóstoles, es decir, las 4 estaciones. En cada grupo se repite asimismo el mismo número de ojos pintados. El 5 es el número del pentagrama, siempre inscribible en cualquier composición realizada de acuerdo a la proporción áurea. También hay otro tipo de pentagrama, pero esto lo veremos en la parte musical. El 6 aparece en las 6 puertas entre los tapices que dispuso el artista. ¿Para qué tantas puertas? El 7 está en los planetas principales de nuestro sistema solar, que como veremos en la parte de astrología, al estar asociados con cada signo zodiacal, marcan el orden heliocéntrico de la Última Cena. También en el artesonado del techo, que está compuesto de 7 por 7 vigas, lo que da el número 49. Se encuentra asimismo en el número de bandas decorativas que hay a cada lado del mantel. El 8 está representado en los 8 tapices que cuelgan de las paredes, así como en las 8 patas visibles de la mesa. 4 fueron destruidas al abrir la puerta entre la cocina y el refectorio. El 9 es el número total de aberturas, contando las 3 ventanas del fondo, presentes en el mural. El 12 es el número de los apóstoles, los signos zodiacales y los meses del año. Además, cada apóstol
al encarnar un arquetipo zodiacal, representa a los 12 primeros números. El 13, número de la muerte, que aquí cobra un sentido especial, lo forma la adición de la figura de Cristo a los 12 apóstoles. Si pensamos que esto es un mero juego mental y que es posible encontrar números en todo aquello que uno quiera, hemos de tener presente no tan solo que Leonardo participaba de las ideas pitagóricas de Pacioli, sino también de las neoplatónicas. En efecto, en la lista de libros de la biblioteca de Leonardo del Códice Atlántico encontramos De Immortalitat Anima, versión italiana de la teología platónica de Marsilio Ficino, al que posiblemente conoció. Además, es obvio que era capaz de ver el mundo de una forma superior, a través de su propia conciencia, y de percibir la matemática oculta que sostiene el universo en armonía. Su archifamoso Hombre de Vitruvio, en realidad llamado Homo ad Circulum, es el máximo reflejo de lo que estamos diciendo. Como dice Pacioli, igualmente está escrito en la sabiduría que omnia consistum in numero, pondere et mensura, es decir, que todo aquello que se encuentra distribuido por el universo inferior y superior se reduce necesariamente a número, peso y medida. En 1568, Giorgio Vasari escribió: Habló extensamente del arte y puso de relieve que en ocasiones los espíritus elevados crean más cuanto menos trabajan, concretamente cuando imaginan y desarrollan ideas completas que de la mano expresará y recreará después, tras haber sido previamente concebidas por el intelecto. El estudio de la influencia sobre los seres humanos de los 7 planetas, visibles a simple vista, y las 12 constelaciones, ya establecidas desde la época de las primeras civilizaciones mesopotámicas, no ha perdido nunca su presencia en la sociedad. Así que si nos preguntamos si Leonardo pudo plasmar información zodiacal en sus obras, la respuesta debe ser afirmativa. Máxime cuando se conservan al respecto testimonios escritos contemporáneos muy significativos. En efecto, en 1493 se publicó un libro de poemas de Bernardo Bellincioni que dice: La opereta que viene a continuación fue compuesta por Messer Bernardo Bellincioni para un festejo, o mejor dicho, una función llamada Paraíso, que fue representada a petición del señor Ludovico en honor de la duquesa de Milán. Se llamaba Paraíso porque, gracias al gran genio y arte del maestro Leonardo da Vinci, el florentino, se hizo para la ocasión un paraíso en torno al cual giraban los 7 planetas. La representación de dichos planetas corría a cargo de unos hombres con el aspecto y las vestimentas descritas por los poetas, y como se verá al leerla, todos estos planetas hablaron para alabar a la ya mencionada duquesa Isabel. El paraíso tenía la forma de un huevo partido en 2, en cuyo interior, que estaba cubierto completamente de oro, había muchas luces, tantas como estrellas, así como una serie de hornacinas en las que se encontraban los 7 planetas, ordenados de acuerdo con su categoría. En torno a la parte superior de este hemisferio se hallaban los 12 signos del zodíaco, con unas luces que brillaban detrás de unos cristales, componiendo todo ello un hermoso y noble espectáculo. De este paraíso surgían muchas melodías y unos sones muy dulces y elegantes. Esta representación tuvo lugar en la Sala Verde del Castillo Sforzesco el 13 de enero de 1490 y constituye una clara evidencia de que Leonardo no solo conocía la influencia astrológica, sino que la consideraba digna de ser representada artísticamente. Y para que no quede la menor duda, este texto del mismo genio florentino nos muestra cómo consideraba a la astrología como una ciencia superior que se distinguía claramente de la superchería. A lo que el pintor responde que él tiene las mismas obligaciones en su ciencia de la pintura, es decir, invención y medida. Invención de la materia que debe representar y medida en las figuras para que no aparezcan desproporcionadas, pero que él no se viste de aquellas 3 ciencias, aritmética, geometría,
perspectiva. Antes bien son las otras ciencias las que se visten de la pintura, como la astrología, que no hace nada sin ayuda de la perspectiva, la cual es parte principal de la pintura. Hablo de la astrología matemática y no de la falaz astrología judiciaria. Y perdónenme los que, explotando a los tontos, viven de ella. Pues bien, en 1952, en el nuevo Tratato completo de Astrología Teórica y Práctica de Nicolás Sementowski-Curillo, se establece por primera vez la correlación entre los 12 apóstoles y los signos del zodíaco. En 1982, Franco Verdini publica Magia e Astrologia nel Cenacolo di Leonardo, donde desarrolla el tema en profundidad. Se sabe además que entre los 116 libros de la lista de la Biblioteca de Leonardo del Códice Madrid II, había varios libros de astronomía y astrología, como la Cosmografía de Ptolomeo. La agrupación por tríadas en 4 grupos adquiere entonces un nuevo significado, al pasar a representar cada apóstol un signo zodiacal, cada tríada una estación del año. A este respecto, el más sorprendente de los libros que tenía Leonardo era el Liber Physiognomiae, de Michele Scotto, que trata precisamente de cómo la influencia astrológica de cada signo determina el carácter y el aspecto físico de las personas. No se trataba entonces de una simple cuestión estética, pues como decía Goethe, no obraba siguiendo el impulso secreto de su inmenso e innato talento. No aceptaba el trazo arbitrario, libre, todo lo meditaba, todo lo sopesaba. Hay otro detalle que refuerza el hecho de que se esté representando un zodíaco viviente, y es que, aunque es evidente la agrupación frontal en tríadas, en realidad la disposición de las figuras, especialmente los pies, sugiere un espacio semicircular, del que los brazos extendidos de Santiago el Mayor estarían midiendo su anchura. Tengamos en cuenta que cada signo astrológico está regido por cada uno de los 7 planetas principales que orbitan alrededor del Sol. En este sentido, es posible trazar un mapa del sistema solar con los planetas orbitando alrededor del Sol, algo revolucionario en su época, en la que se pensaba que eran los planetas, incluido el Sol, los que giraban alrededor de la Tierra. Los historiadores del arte usan la copia de Cesare da Sesto, de 1565, que se conserva en la iglesia de San Ambrogio, en Ponte Capriasco, Suiza, que pone los nombres de cada apóstol para identificarlos. Nosotros vamos a describir cada personaje empezando por la derecha. Recordemos que Leonardo era zurdo. Simón. Este nombre significa el que ha escuchado a Dios, también llamado el celote, porque pertenecía a un grupo político hebreo muy radical y combativo. De hecho, celote significa celoso, referido a su fervor religioso. Así que tiene sentido que represente al signo de Aries. Este signo está regido por Marte y es de carácter impulsivo, casi militar, lo que también aparece reflejado en sus gestos. Rige la cabeza y es un apóstol calvo. Su barba corta es similar a la del carnero, el animal que le da nombre. Sus gestos son impulsivos, proyectando las manos y la cabeza hacia adelante, como corresponde al signo iniciador de la primavera. Tadeo o Judas Tadeo. Tadeo en arameo significa valiente. Junto al anterior se los considera los más judaizantes de los apóstoles, por lo que tiene sentido representarlos uno al lado del otro. Por su aspecto se ha dicho que es un autorretrato del mismo Leonardo, y recientes estudios informáticos indican un nivel de coincidencia entre esta imagen y la del famoso autorretrato entre el 70 y el 88%. Es el perseverante Tauro. Tengamos en cuenta que el 15 de abril de 1452, en el calendario juliano, corresponde al 24 de abril de nuestro calendario gregoriano, implantado en 1582, es decir,
que Leonardo pertenecía al signo zodiacal de Tauro. Obviamente, esto significaría que Leonardo estaba al tanto de la desviación del calendario juliano. Su gesto con la cabeza adelantada se parece al acto de embestir el toro y, a la vez, muestra claramente el cuello, la región que gobierna este signo. El aire de anciano bondadoso también cuadra con la habitual tranquilidad y carácter paternal del segundo signo del zodíaco. Mateo, conocido también como Leví. Su nombre más común deriva de la palabra hebrea Matán Yah, que significa don de Jehová. Representa al signo zodiacal de Géminis. Como signo de aire, las relaciones sociales son predominantes, y aquí lo vemos relacionando dos grupos de apóstoles y mostrando claramente la región que gobierna, los brazos. De naturaleza mercurial, suele tener un aspecto juvenil, lo que se cumple con este apóstol. Felipe. En griego, su nombre significa amigo de los caballos, Philo Hippos. Está encarnando al signo zodiacal de Cáncer. Para este signo la familia y la figura maternal son muy importantes. De hecho, su postura autoprotectora es asombrosamente parecida a la posición que adoptan las pinzas de un cangrejo. También está mostrando la región que gobierna, el estómago. Santiago el Mayor. Yaakov, en hebreo, significa sostenido por el talón o Dios recompensará. Era hijo de Zebedeo y hermano del apóstol Juan. Forma parte del grupo de 3 apóstoles más próximos a Jesús. Es el signo zodiacal de Leo y al estar regido por el Sol, presenta rasgos nobles, francos y apolíneos, similares a los del mismo Cristo. Su gesto es expansivo y muestra el pecho, la zona que gobierna, al igual que el corazón, nuevamente asociado al Cristo. Tomás, también conocido como Judas Tomás Dídimo. Tauma significa gemelo en arameo y Dídimo quiere decir lo mismo en griego. En Juan 20, 24 a 29, encontramos esta cita. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: Al Señor hemos visto. Él les dijo: Si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: Paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: Pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: Porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Esto lo ha relacionado con la incredulidad y Leonardo acertó plenamente en su gesto típicamente razonativo que, por otro lado, cuadra con el meticuloso Virgo, signo de tierra, detallista y minucioso. Jesús. En hebreo, Yahshua, Jehová es salvación. Es la figura central física y espiritualmente, además del motor de toda la acción reflejada en la última cena. El punto de fuga de toda la perspectiva se encuentra en la sien derecha de Cristo, muy cerca del ojo derecho. En la última restauración se ha encontrado el agujero del clavo que lo señalaba. Jesús es el Sol, el Cristo Sol, en torno al cual gira toda la escena. Está en disposición triangular, asociada geométrica y numéricamente a la divinidad en todas las religiones. El escultor Andrea Fontana relata un sueño.
30 de junio de 1988, 3 de la noche. Me he despertado tras un sueño muy nítido y luminoso. Me encontraba atrás en el tiempo, en el refectorio de Santa María delle Grazie en Milán, en el momento en el que se realizaba la pintura de la Última Cena. He visto al maestro Leonardo que estaba pintando la figura de Jesucristo en el centro, y estaba con el pincel en el rostro, sobre el ojo derecho. Después he visto que el maestro había desaparecido, así como la figura pintada de Jesús, pero coincidiendo con su rostro estaba el sol en el ocaso. Me he despertado y he comprendido que Leonardo sabía que el sol está en el centro de los planetas, mientras que la Tierra a su vez gira a su alrededor, como los otros planetas. Heliocentrismo. Hemos de tener en cuenta que Copérnico no presentó su modelo matemático heliocéntrico hasta 1543. Esto también da sentido al hecho de que no teniendo ningún personaje halo, el máximo foco de luz se encuentre en la ventana situada detrás del Redentor. Si tomamos como centro nuevamente al punto, junto al ojo derecho de Cristo, y trazamos un círculo que pase por el frontón circular de la ventana central, obtenemos el símbolo solar donde se inscribe perfectamente su figura y emanan sus dos brazos como rayos. Precisamente el gesto de sus manos es muy enigmático y de naturaleza solar. Con la derecha da, con la izquierda recibe. En realidad Cristo está solo, no tiene necesidad de nadie en su poderosa autosuficiencia, y a pesar de todo, da sin esperar nada a cambio. Este es el supremo amor. Juan, del hebreo Yohanan, que quiere decir el Señor es misericordioso. Es hermano de Santiago el Mayor y forma parte con su hermano y con Pedro del grupo más próximo a Jesús que asiste a la resurrección de la hija de Jairo, la transfiguración y la oración en el Monte de los Olivos. También es considerado como el discípulo amado de Jesús, tradicionalmente recostado en su regazo. Es la figura más controvertida del mural por su aspecto indudablemente femenino, lo que tiene sentido al representar a Libra, regido por Venus. Como con este signo comienza el otoño, observemos cómo la luz de esta zona del mural empieza a oscurecerse, podemos equiparar cada signo con su opuesto. Veamos así cómo su actitud dulce y pasiva contrasta con la de su opuesto, Aries Simón. Como hemos dicho, Leonardo conocía la tradición pictórica e incluso nos deja guiños increíbles. En el Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículos 21 a 27, dice: Como hubo dicho Jesús esto, fue conmovido en el espíritu y protestó y dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me ha de entregar. Entonces los discípulos mirábanse los unos a los otros, dudando de quién se decía. Y uno de sus discípulos, el que Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este, pues, hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien decía. Él entonces, recostándose sobre el pecho de Jesús, dícele: Señor, ¿quién es? Respondió Jesús: aquel es a quien yo diere el pan mojado. Y mojando el pan, diólo a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y tras el bocado Satanás entró en él. Entonces Jesús le dice: lo que haces, hazlo más presto. Este pasaje siempre se había representado con el discípulo amado recostado sobre Jesús. Pues bien, Leonardo lo reclina en la dirección opuesta. Es obvio que el genial artista quería indicar algo al representarlo así. Se ha sugerido que se trata de la representación de María Magdalena, algo que no puede ser demostrado. Judas, el Iscariote, o sea, de la ciudad de Cariot, en Judea. Esto lo distinguía, ya que todos los demás apóstoles eran galileos. Yehuda quiere decir gracias a Dios.
es el otro gran personaje que encierra un misterio, ya que siendo el que ha de entregar a Jesús, no está representado de forma tradicional. Se le suele señalar con la ausencia de nimbo de santidad, pero en este caso ningún personaje lo lleva, ni el mismo Jesús. Tradicionalmente está separado de forma evidente, por lo general al otro lado de la mesa, mientras que aquí es uno más de los 12. Suele realizar uno de los gestos con los que los evangelios dicen que Jesús identifica al que ha de entregarle. Jesús alcanza un trozo de pan a Judas, Juan 13:26, o Judas sumerge la mano en la fuente, Mateo 26:23. Aquí no hace nada de eso. Su reacción de espanto, que le hace volcar un salero, signo de mal augurio, y la posesión de una bolsa son lo único que lo distingue, aunque esto no significa que guarde el dinero de la traición, sino que recoge la cita de Juan 13:29, en la que se dice que era el que guardaba el dinero común de los apóstoles. Como antes apuntamos, existe otra versión de estos hechos que no entra en contradicción con lo que pinta Leonardo. El acto de la traición era un papel que debía representar el más preparado de los discípulos de Jesús, ya que además de lo horrendo del acto en sí, su nombre quedaría para siempre ligado a la infamia de la traición. El Evangelio de Judas, que ha salido a la luz pública en el año 2006, viene a corroborar documentalmente lo que el venerable maestro Samael ya señaló en su obra. Judas es el más avanzado de los discípulos de Jesús y por tal motivo fue elegido por éste para representar el papel de traidor. Venerable Maestro, nos hablaba de las diferentes partes autónomas y autoconscientes del ser y nos puso algunos ejemplos, hablándonos de los adeptos que están dentro de cada uno de nos. ¿Cuál parte autónoma y autoconsciente del ser está relacionada íntimamente con la aniquilación del yo? Judas Iscariote, pero no pensemos solamente en el Judas aquel de hace 1977 años. Pensemos en el Judas interior, ese apóstol interior que es una de las 12 potencias que en nuestro interior cargamos, una de las 12 partes del ser. Él está vivamente interesado en la aniquilación budista, por eso es extraordinario. No niego la existencia tampoco de aquel apóstol que hace 1977 años que representara realmente a nuestro Judas íntimo. Él es una realidad, Él existe, Él es uno de los grandes, el más destacado maestro, el más exaltado adepto que anduvo con Jesús de Nazaret. Pero dentro de nosotros hay un Judas interior, fuera de aquel Judas realmente, fuera de los 3 traidores que están aquí en nuestros centros. Hay alguien que personifica a Iscariote, que realmente está interesado en la destrucción del ego, de cada uno de nos. Judas Iscariote nos enseña, con entera claridad meridiana, la doctrina de la desintegración del ego. Judas Iscariote no es, como muchos piensan, un hombre que traicionó a su maestro. No. Él realizó un papel, enseñado por su maestro, y nada más. El mismo Jesús de Nazaret se lo preparó y Judas lo aprendió de memoria y lo representó a conciencia, públicamente. La doctrina de Judas indica cómo lograr la eliminación de todos los agregados psíquicos, la muerte del ego. Judas representó un papel y nada más. Se preparó a conciencia. Para no contradecir en nada las Sagradas Escrituras, lo ensayó varias veces antes de hacerlo públicamente, como un actor hace su papel y nada más. Judas era y sigue siendo el discípulo más exaltado de Jesús el Cristo. Logró la cristificación. Visto desde este punto de vista, lo que sucede en la pintura de Leonardo cobra un significado mucho más profundo y coherente. La reacción de esos hombres preguntando a su maestro quién habría de realizar tal acción
y vislumbrando uno de los mayores retos al que pueda enfrentarse un hombre. ليودع لي الناشر أخ دا كوشتا بقو ليس لنا عزيز رباح ليس لنا عزيز رباح ليس لنا عزيز رباح يدانا مانو أتأمان أتأتيتا ولا شوينا دمان شمة دي خدا دي شلخة هلايخ من أخرانين ويؤتا أخ رزاي مالكوذا هي مالكو ربا أوفلاسوف دا أين ملخ لخماث ويتاي خاش فاث لافلا إذ بوناناث أولا إذ كراث باشام رباي بي مخماي خاماتي أو ثران أستيت الماديها هون رقمي داي ولاد فاني أتيوي شليخة دي ماكللا بايد كل خراني ماكسيلاك دي تيذي باي مالكوثو الله أكاثلك يا ثيرس أنا بالمحس طب ليه؟ ناهيروس كوكاخفاك طهير يثير من كل خراني التيوي راف من كلهم يهودا التيت باخ هدين بقرا دا أناش دا مكا سيلي يهودا كوكاف دا ميدبار هو كوكافاك También cobra sentido el que, hablando Jesús tan claro acerca de que era Judas el que lo habría de traicionar, el resto de discípulos actuara como si no se hubieran dado cuenta y no hicieran nada para impedirlo. Esa reacción es más lógica si pensamos en un papel muy difícil que habría de interpretar el más preparado de los discípulos. Corresponde a Escorpión, el signo zodiacal mejor preparado para realizar las tareas más difíciles. Pedro, o también Shimón bar Yoná, su nombre de nacimiento, y Cefas, del arameo que significa piedra. En griego, Petros significa lo mismo. Es el exaltado Sagitario, regido por Júpiter, Padre y Señor de los dioses, al igual que Pedro fue el principal de los apóstoles. Su actitud es claramente amenazadora, blandiendo un cuchillo, aunque de un modo extraño, en el que parece estar ocultándolo. Su otra mano se apoya en el hombro de Juan y parece estar diciéndole que le pregunte a Jesús. Andrés. Su nombre quiere decir en griego varonil. Fue el primer discípulo de Jesús y era seguidor de Juan el Bautista. También era el hermano de Pedro y, como él, pescador. Es Capricornio y su aspecto de hombre duro, con las cejas levantadas y las manos alzadas, como separándose fríamente de la circunstancia, es típica del anciano Saturno. Comparémosla con la maternal actitud de su opuesto Felipe Cáncer. Es la misma sensación de sentirse aludido lo que se refleja, pero la reacción es diametralmente opuesta. Santiago el Menor. Sus citas bíblicas son confusas, pues es llamado también como Santiago, hijo de Alfeo, y como Santiago el hermano del Señor, además de ser considerado el autor de la epístola de Santiago.
Ese era el motivo de que fuera representado usualmente con rasgos parecidos a Jesús. Es el signo zodiacal de Acuario, un signo muy social, representativo de la amistad. En la última cena lo vemos más pendiente de los demás que de sí mismo. Se apoya en Andrés y dirige su mano izquierda hacia el impulsivo Pedro Sagitario. Comparándolo con su opuesto Leo Santiago el Mayor, observamos que si éste saca pecho en un leonino acto de autosuficiencia, Santiago el Menor está pendiente de los demás. Bartolomé, del griego Bartolomaios, y este del arameo Bartolmai, es decir, hijo de Tolmai o Ptolomeo, nombre a su vez griego que significa el guerrero. Es el sensible pero a la par maduro y profundo Piscis. Todo lo quiere probar, pero está por encima de todo. Es un observador sereno y atento, tal y como lo refleja perfectamente Leonardo. No hay duda que es el más pasivo y receptivo de los apóstoles. En contraposición a su opuesto Tomás Virgo, no manifiesta otra reacción que la atención, ni se pierde en detalles. Aunque en los 6 apóstoles del otoño y el invierno, por motivos obvios, no se representaron las partes del cuerpo que rigen, en Bartolomé se produce una excepción y muestra los pies. El profesor Verdine encuentra incluso una analogía entre la representación de la constelación de Piscis de Hiparco y la postura de Bartolomé, pues un pez está vertical respecto a la eclíptica, la mesa en este caso, y el otro mira hacia todos los 11 signos restantes. Esto representa también la madurez de Piscis, que ya ha recorrido todo el zodíaco y tiene la experiencia del círculo. La reacción personal de cada apóstol no fue entonces elegida de forma caprichosa por Leonardo, sino que representó al total de la humanidad, suma de los 12 arquetipos zodiacales. Veamos esta curiosa cita del artista que relaciona la astrología y la pintura. No hay parte alguna de la astrología que no dependa de los rayos visuales y de la perspectiva, hija de la pintura, porque es el pintor quien engendró la perspectiva por necesidad de su arte. Esa perspectiva enseña a trazar las líneas que limitan todas las figuras de los diversos cuerpos creados por la naturaleza. Sin ella, la ciencia del geómetra no existiría. ¿No sabes tú que nuestra alma se compone de armonía y que ésta exige contemporaneidad de las partes en la cual los objetos se hagan ver u oír en justas proporciones? Y si me dices que la música está compuesta de proporciones, con estas mismas persigo yo mi obra pictórica, como lo verás. Según el luthier Joaquín Saura, de la actividad musical de Leonardo, apenas nos ha llegado el 1%, y pese a todo, de ese ínfimo porcentaje se deducen grandes hallazgos. Son las migas de la mesa de la música de Leonardo. Nos puede resultar curiosa esta faceta poco conocida del pintor florentino, pero como músico ya hay testimonios de sus primeros biógrafos. El anónimo Gadiano recoge la siguiente descripción. Fue de elocuente palabra y un destacado tañedor de la lira, y fue el maestro de Atalante Miglioretti, a quien instruyó en este instrumento. A su vez, Paolo Giovio dice: fue de gran ingenio, afable, elegante y noble, de rostro agraciadísimo, y como fuera maravilloso inventor y árbitro de toda la elegancia y refinamientos, sobre todo en las artes teatrales, y cantara con destreza con la lira, complació asombrosamente a los príncipes durante toda su vida. Vasari escribe: estudió también música, enseguida aprendió a tocar la lira y, como alguien que ha recibido de la naturaleza un espíritu elevadísimo y lleno de elegancia, muy pronto fue capaz de improvisar cantos divinamente.
Sobre Andrea del Verrocchio dice Vasari que fue escultor, tallista, pintor y un músico perfecto. Pues bien, el joven Leonardo pudo muy bien aprender canto, a tocar varios instrumentos e incluso a fabricarlos mientras estuvo de aprendiz en su taller. Este era considerado el más prestigioso de Italia y allí se elaboraban toda clase de objetos artísticos, no solo pinturas, y también instrumentos musicales. Cuando lo abandonó, Leonardo tomó clases de Antonio Squarcialupi, organista de Santa María dei Fiore y maestro también de Lorenzo el Magnífico. La fama de Leonardo en su época no era tanto como pintor que como narrador de historias e intérprete de la lira da Braccio. De nuevo, según Vasari, se condujo a Milán con gran reputación a Leonardo ante el duque Francesco, el cual se divertía mucho con el sonido de la lira para tocar, y Leonardo llevó un instrumento que tenía fabricado por él mismo de plata una gran parte, para que la armonía principal fuera más sonora y con mayor timbre. Sobrepasó a todos los músicos que habían concursado y también fue el mejor improvisador de rimas recitadas de su tiempo. Esto sucedió el 23 de febrero de 1482 en Milán, con ocasión del carnaval, en un concurso de música y poesía donde resultaron vencedores Leonardo y Atalante Migliorotti. Definió a la música como alimento del alma y la más sublime de todas las artes. Y también escribió comparando la música y la pintura. La música no debe ser llamada de otro modo que hermana de la pintura, subordinada al oído que viene después de la vista. Ella compone sus armonías mediante la conjunción de sus partes proporcionales dentro de un mismo tiempo, obligada a nacer y morir en uno o varios espacios armónicos. Y estos tiempos rodean la proporción de los miembros, porque esta armonía se compone como si se trazara una circunferencia análoga al contorno de los miembros que engendran la belleza humana. La pintura sobrepasa a la música y la rige, porque ella no sufre cesación inmediata después de su creación, y por ella puede ver un hecho viviente sobre una sola superficie. Oh ciencia maravillosa que conservas vivientes las perecedoras bellezas de los mortales, y las haces durar más largo tiempo que las obras de la propia naturaleza, continuamente sometidas a variaciones del tiempo que las conduce hacia la débil vejez. Por supuesto, Leonardo investigó muchos temas relacionados con la propagación del sonido y de las ondas, tanto acuáticas como lumínicas. En el Codex Atlanticus hay una página, la 126, en la que hay 9 diagramas donde Leonardo compara la propagación de la luz, la fuerza de un golpe, el sonido, el magnetismo y el olor. También se ha encontrado una anotación en la que el genio renacentista observó cómo se formó un montoncito de polvo al dar un golpe sobre la mesa con un martillo, con lo que se estaba adelantando en 300 años a las investigaciones del físico alemán Ernst Chladni, 1756-1827, que descubrió cómo la arena depositada en una placa frotada por un arco de violín producía figuras geométricas regulares, llamadas en su honor patrones de Chladni. El propio Leonardo cita en sus escritos un tratado de la música, compuesto por él mismo, que no ha llegado hasta nuestros días. Lamentablemente, tampoco se conserva ninguna de sus partituras, con la excepción de 2 pentagramas dedicados a una carraca de los carnavales de Florencia y unos 18 jeroglíficos con pentagramas, de los cuales el más complejo es aquel cuya solución es Amore sol la mi fa re mirare, la sol mi fa solecita. Es decir, solo el amor me hace recordar,
Solo Él me hace diligente. No hay duda, por tanto, que sabía escribir música, a pesar de que no pasara a partitura ninguna de sus famosas improvisaciones. También se dedicó a la elaboración de instrumentos musicales, de los cuales se han llegado a construir en época moderna hasta 20 diferentes. El más espectacular es la llamada viola organista, una especie de piano que frota las cuerdas en vez de golpearlas, y con un sonido ciertamente fascinante. No hay duda de que conoció a Josquin des Prez y a Franchino Gaffurio, de los que era contemporáneo casi exacto. Leonardo coincidió con ambos en Milán. El primero sirvió como músico en la corte de los Sforza y el segundo fue maestro de capilla de la catedral. Entre los escritos de Gaffurio destacan 3 tratados: Theorica Musicae, Practica Musicae y de Harmonia Musicorum Instrumentorum Opus. De este último hay una posible referencia en los escritos de Leonardo. Y escuchemos ahora la interesante relación que establece el artista para explicar la armonía que debe existir en la pintura. Pero del hecho de que la pintura sirve a un sentido más noble, como es el ojo, resulta para sus producciones una especie de proporción armónica. En otros términos, de la misma manera que muchas voces diferentes unidas en simultáneo efecto dan la sensación de una proporción armónica que satisface el sentido del oído, al extremo de producir en los auditores una admiración casi estática, así también, y aún mucho más, las bellezas proporcionadas de un rostro angélico puestas en pintura son para el ojo lo que es para el oído un armonioso concierto de sonidos musicales. La escuela pitagórica enseñaba ya en el siglo V a.C. que la armonía musical es la que determina los movimientos de los astros. Esta concordancia fue transmitida por Platón y sirvió de base a los descubrimientos de Kepler y Newton, que llegaron a formularlos matemáticamente. De modo que la existencia de una armonía musical está implícita en una obra que representa signos zodiacales y planetas. La cuestión es: ¿cómo leerla de modo que podamos escucharla? A nuestro juicio todavía no se ha conseguido, a pesar del descubrimiento del doctor Renzo Mantero en 1992, autoridad mundial en cirugía de la mano. Leonardo las dotaba de un significado numérico, pitagórico, musical y astrológico. Las manos de Cristo y las de los 12 apóstoles en la Última Cena están dispuestas musicalmente y situadas sobre un pentagrama ideal, constituyen el inicio de una melodía que Leonardo ha querido representar. Giovanni Maria Pala, en 2007,
aplicó este método y publicó La música celata, donde dice haber encontrado esa melodía, tomando las manos y los panes como notas, tras 3 años de trabajo. Como se ha mencionado, Leonardo escribía a la inversa, y para leer sus textos hay que reflejarlos en un espejo. Hemos dicho que una de las principales rarezas de la Última Cena estriba en que no parece representar el momento más importante de esa reunión, aquel en el que Jesús comparte su carne y su sangre con sus discípulos y dice que sigan realizando ese rito en memoria suya. El modo tradicional consiste en representar un cáliz que no vemos en el mural de Leonardo. ¿Pero significa eso que no esté allí? En su enciclopédica biografía de Leonardo, publicada en 2004, Charles Nicholl escribe: «No era nada infrecuente que los discípulos recurrieran al calco o a los espejos para obtener 2 versiones de una misma obra, una técnica de la que también hizo uso el propio Leonardo en algunos de sus dibujos. Véanse, por ejemplo, las imágenes inversas que aparecen al dorso de las vírgenes con el niño, acompañadas de dibujos de gatos, en un boceto para el monumento de Tribulzio, en la plantilla para el cartón de Burlington House y en muchas otras hojas». Y el mismo Leonardo, que experimentó ampliamente con espejos, dice en su Tratado de la Pintura: Cuando quieras ver si tu pintura en conjunto está conforme con el objeto que ella tomó del natural, procúrate un espejo y haz que en él se refleje la cosa viva, parangonando con tu pintura la imagen reflejada en el espejo. Y observa bien si las 2 semblanzas, la de la cosa misma y la de la pintura, son conformes entre sí. Debes tomar al espejo por maestro. Hablo de un espejo plano, porque sobre su superficie las cosas se asemejan en muchas partes de la pintura. En 2007, Slaviša Pesci, un informático, tuvo la idea de superponer la imagen invertida de la pintura sobre sí misma, con lo que aparecen varias figuras, la más significativa de las cuales es el cáliz frente a Jesús. ¿Se trata de una simple casualidad? Concluimos con las palabras del venerable maestro Samael. No falta, claro, sobre el altar el cáliz, y no faltará jamás sobre el altar de un maestro el cáliz, que es el mismo vaso hermético. Si faltara, el templo estaría triste, pobre, miserable. Ir a faltar sobre el ara el Santo Grial, eso sería un absurdo. En ningún templo de misterios mayores falta el Santo Grial. Eso es indubitable. La copa, el cáliz, el yoni sagrado, el eterno femenino. ¿Quién podría realizarse sin el Santo Grial? El órgano sexual de la mujer es bendito, es divino, porque es el Santo Cáliz en el que Jesús el Cristo bebió la última cena.